tenemos aquí un poco tipos de pilote al principio, ¿vale? Y un poco de construcción que ya habréis hecho y luego ya el cálculo. Entonces, ¿de qué se compone una cimentación profunda? Pues una cimentación profunda se compone básicamente de unos pilotes. Estos pilotes se juntan en la cabeza con un encepado y del encepado sale el pilar. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de ejecutar el pilote, pues podemos saber, si lo hemos hecho por clavándolo, pues puede que hayamos clavado un poco más, un poco menos, a lo mejor nos ha quedado... Aquí puedo escribir, sí. ¿Vale? A lo mejor al hacer la clava de este pilar, pues de este pilote, pues nos ha quedado hasta aquí arriba y este a lo mejor pues nos ha quedado aquí. Entonces, pues claro, habrá que descabezar por aquí el pilote y este descabezarlo por aquí para dejar visibles las armaduras y luego poder hacer el encepado y hormigonar. ¿Vale? Entonces, y si los hacemos por hormigonado, nos puede pasar lo mismo. Hormigonamos por aquí, pero el pilote que ha llegado hasta por aquí, a lo mejor esta parte de aquí es hormigón con barro, entonces no está limpio. Entonces hay que descabezarlo y quitar esa primera capa de hormigón que está, bueno, pues está bastante sucio y dejar a las vistas la armadura. Entonces, al final, bueno, pues eso tenemos que limpiar esa parte para que quede bien. Y luego, aparte que los has clavado, los has taladrado, pero no vas a conseguir, dice, ostras, yo con un solo pilote me iría bien, ya, pero es que intentar hacer un pilote justo aquí en la vertical, ¿vale? Para que luego el pilar te venga clavado, eso es complicado, ¿vale? Bien, hombre, no, o sea, no sé qué tal se os da el bricolaje en casa, ¿vale? Yo estoy ahora cambiando la habitación para la niña. Tú coges un taladro, ¿vale? Marcas con un puntito ahí, ¿vale? Y el taladro, ¿vale? Pues te sale ahí, o te sale un pelín ahí, o te sale un pelín ahí, o un pelín ahí, o un pelín ahí, ¿vale? Dependiendo de lo rugosa que sea la pared, del diámetro de la broca, del pulso que tengas y de lo bueno que sea la máquina, ¿vale? Pero no sale exactamente en el punto. Y luego tú haces el taladro ahí, pero si miras la pared, ¿vale? El taladro, esto sería lo ideal, pero a veces el taladro hace una cosa así, ¿vale? O hace una cosa así, es decir, tiene una cierta inclinación. Eso con una broca así y un taladro así, pero ahora hace eso con una pilotadora, que es un bicho, ¿vale? Que pesa lo que pesa y que la broca pues tiene 45 centímetros de diámetro o 60 o un metro y que mientras va taladrando por aquí se puede encontrar, tú vas taladrando por aquí y te encuentras un pedrusco y la broca pues gira un poco. Entonces, tú tienes tu idea de hacer aquí tu pilote para hacer luego tu pilar, pero es que es prácticamente imposible hacerlo recto. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, por lo general lo ideal es hacer más de un pilote para un único pilar, ¿vale? Y entonces luego haces un encepado que centra perfectamente la carga y las armaduras. Entonces, esa es la idea. Entonces, en una cimentación profunda tenemos un encepado, que es una viga de gran canto, ¿vale? Si os acordáis de lo que vimos el otro día de bielas y tirantes, ¿vale? Hay elementos que se calculan con bielas y tirantes, pues los encepados se calculan con bielas y tirantes. ¿Por qué? Porque es una pieza de gran canto. ¿Por qué es una pieza de gran canto? Porque si os fijáis en un encepado, el vuelo es muy pequeñito comparado con el canto, ¿vale? Por lo tanto, sería una zapata rígida, ¿vale? Entonces, y no sé si el vuelo es este o el vuelo es hasta aquí solo, ¿vale? Entonces, es una zapata rígida o una viga de gran canto, ¿vale? Y por lo tanto, se calcula con bielas y tirantes, ¿vale? Entonces, lo dicho, tenemos los pilotes y el encepado, que es el conjunto, ¿vale? Tipos de pilotes, pues hay los prefabricados y los ejecutados, ¿vale? Los prefabricados que ya vienen hechos y que los clavamos, y los ejecutados en situ, pues que hacemos el taladro, ponemos la armadura, hacemos el hormigón y listos, ¿vale? Dentro de uno y del otro hay varios tipos, ¿vale? Ahí ya no me voy a meter porque yo lo estudié pues, cuando tenía 17 o 18, construcción 1 era, pilotes, la 1 o la 2, pues 18, serían 18, ¿vale? Ya no me acuerdo, ¿vale? Entonces, en el cálculo poco influye. La construcción sí que cambia un mundo, pero nosotros la construcción más o menos
nos da. Entonces, si nos dicen que los pilotes los van a hacer de una manera o de otra, bueno, con tal de que nos digan la resistencia, el resto nos da un poco igual. Pero sí que es verdad que hay distintos tipos. ¿Vale? Entonces, si tienes que hacer un pilote y lo tienes que hacer en un río, pues hombre, no vas a hacer el agujero y a echar el hormigón porque lo has pifiado, ¿vale? Porque se te va a ir, tendrás que poner una intubación, poner el agujero, o sea, hacer el taladro, ¿vale? Con una camisa, luego ir echando el hormigón desde abajo con la armadura puesta para que vayas pulsándola y tendrás que hacer de una manera. Si tienes un terreno muy bueno que puedes taladrar, sacar, poner la armadura y hormigonar, pues genial. Pero es que si tienes un terreno tan bueno, probablemente no necesitabas pilotes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí va. Hay distintos tipos, ¿vale? Fijaros que el bicho, ¿vale? Pues eso, que se te puede ir 1 centímetro, ¿vale? Bueno, y 10 también, ¿vale? Con un bicho de estos se puede ir esto, que mirad el tamaño que tiene aquí el señor, ¿vale? Entonces, esto de aquí, pues oye, tú puedes precisar lo que quieras, pero que esto no, ¿vale? Que no es una máquina de precisión. Entonces, pues es hacer los pilotes. Entonces, tú puedes hacer uno, se te va, y si se te va, pues hacer el otro no lo puedes hacer tocando porque se cortará. Entonces, tienes que hacer unas ciertas distancias. Bueno, visto esto, ¿vale? Lo que os decía de la... sí, también. Os decía que estoy de obras, ¿vale? De 10 euros, ¿eh? Pero cambiarle la broca, cambiarle la... ¿vale? Para cambiarle la broca a esto, utilizamos esto, ¿vale? Y yo tardo un ratillo, pero un minuto. Entre cambiar una y poner la otra, dependiendo si quema o no, pero unos 30 segundos. Pero, ¿os imagináis lo que puede costar cambiarle la broca a esto? ¿Vale? Es decir, esto de aquí que mide, pues no lo sé, pero a lo mejor son 20 o 30 metros y debe pesar un pico. Y no es desatornilla por aquí, coge de un lado y yo cojo del otro. ¿Vale? Entonces, esto necesitas otra grúa para desmontar esto de aquí. Entonces, cambiarle la broca o la perforadora, o no sé cómo se llama esto, a la tuneladora, no, a la pilotadora, se tarda un rato. Entonces, recomendación una, cuando hagáis pilotes en una obra, intentar no jugar con el diámetro. Es decir, que tenéis un pilar muy cargado, poner 3 pilotes. Que tenéis uno más cargado todavía, ponerle 4 pilotes. Que tenéis uno poco cargado, ponerle 2 pilotes. Pero no juguéis con este pilar está muy cargado, diámetro 80. Este pilar está poco cargado, diámetro 45. Este pilar está muy cargado, diámetro 120. Porque si tenéis que estar cambiando el diámetro cada vez, no vais a acabar en la obra en la vida. ¿Vale? Entonces, en una obra se intenta que haya un único diámetro y que se juegue con el número de pilotes por pilar. A las malas, si no hay más remedio, a lo mejor jugar con 2, pero lo ideal es jugar con un único diámetro, ¿vale? Por lo que os digo, porque cambiarle la broca a esto ¿vale? Es un atasco. Aquí tenéis distintas fichas, ¿vale? De cómo ejecutarlo. Pues ejecutamos la perforación, echamos el hormigón a medida que vamos retirando y luego pues metemos la pieza. Yo no estoy puesto en cómo se ejecuta. No me sé las nomenclaturas, las TPI estas, ni tampoco, pero bueno, ya esto asumo que lo sabéis de memoria vosotros. ¿Vale? Que si tenemos lodos, que si no tenemos lodos, con recuperación, etc. ¿Qué dimensiones tiene un encepado? Un encepado ¿vale? Es un macizo de hormigón potente que además va muy armado. ¿Vale? Yo recuerdo que mi primer día en la obra, sí, mi jefe dice, mira, que estamos haciendo un encepado y nos faltan los cercos del no sé qué. Y recuerdo que fue, dice, toma el teléfono, tú que eres el no, y llama y que lo trae. Y yo dije, bueno, digo, ¿qué pido? Dice, pues los cercos que pasan del pie. Pues yo cogí el teléfono y lo que me dijeron, oye, que soy el nuevo, que faltan unos cercos del encepado, no sé qué. Pues ya está. Vale, yo recuerdo eso, que yo era un no hacía nada, no lo resumí en la obra. Pues eso, un encepado es un macizo, ¿vale? Eso es pues un macizo que va muy armado por todos los lados, porque lleva... ¿Dónde está el...? Aquí, ¿vale? Lleva la armadura de la cara superior, ¿vale? Lleva la armadura de la cara inferior, ¿vale? Además lleva los cercos,
y además lleva una armadura longitudinal o así. También otros cercos así. ¿Vale? Así que eso es una auténtica jaula. ¿Vale? Un encepado es una auténtica jaula en la que le llegan luego la armadura de los pilotes y las esperas del pilar. ¿Vale? Entonces, esta jaula de aquí, esta pieza maciza, tiene unas dimensiones mínimas. Sobre todo esta. ¿Vale? Las distancias entre pilotes deben ser al menos 2 veces el diámetro. ¿Vale? Esta de aquí. La distancia entre esta de aquí. La distancia libre entre caras de pilotes debe ser 2 veces el diámetro. ¿Por qué? Pues simplemente porque tú estás aquí con tu maquinita haciendo pilotes, haces un pilote y haces otro al lado y dices, mira qué bien me han salido. Pero es que eso no es real. Esto es si mantienes el mayúscula, pero con la pilotadora no puedes mantener el mayúscula. ¿Vale? Tú estás aquí con la pilotadora y si mantienes el mayúscula haces así y luego vienes con el otro y haces así y puede, mira, no queda tan mal, ¿vale? Pero puede salir así o puede salir que te hagas así, ¿vale? Y que este con este se choquen, ¿vale? Es decir, se pueden desviar y cuando estos sean 15 metros o 20 metros de profundidad se pueden tocar y entonces la hemos liado, ¿vale? Entonces, para evitar eso, pues ponemos estas dos distancias. Eso por un lado, ¿vale? Para evitar que se nos desplace, porque hay veces que nos interesa, ¿vale? Es decir, imaginaos que tenéis solo 4 pilotes por hacer por aquí y no hay nada más cerca. A mí lo que me interesaría sería hacer esto, ¿vale? Es decir, hago las 4 patas, pero además los abro un poco, porque así me da más estabilidad, ¿vale? Pero claro, igual que las hago, lo que no quiero es que se junten. Pero por otro lado, pensar que el pilote aguanta por punta y por fricción, ¿vale? El pilote aguanta por punta y por fricción. Claro, ¿qué ocurre? Que si tienes los dos pilotes muy juntos, el terreno que hay... Perdón. Disculpa, esto es lo que explicaste en la primera clase, puede ser de cimentación, que explicabas que no hacía falta llegar hasta el final del terreno donde había terreno bueno, sino Sí, que ya aguantaba por la fricción. sí, pero ahora lo explicaré con detalle, lo de la resistencia. Vale, 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 perfecto. ¿Vale? Entonces, esto básicamente es para ver por qué separamos los pilotes a un par de diámetros. Una es por eso, ¿vale? Para que no se nos corten, y la otra porque pensar que entre pilote y pilote hay un poco de tierra, ¿vale? Aquí hay tierra. Esta tierra de aquí es la que tiene que aguantar por rozamiento el pilote, pero si está muy junto del otro, es que la tierra no puede aguantar tanto, entonces esa tierra de ahí colapsa, ¿vale? Entonces hay que aguantar ese mínimo. Entonces aquí tenemos eso, la geometría mínima, ¿vale? Que la altura sea al menos 40, aunque de 40 no veréis casi ninguno, serán mucho más grandes. Los vuelos, pues al menos 25 centímetros a cada lado y sobre todo esto, la separación entre pilotes al menos 2 veces el diámetro entre caras o 3 entre ejes, ¿vale? 3 entre ejes, 2 entre caras. Aquí tenéis el plano de una cimentación por pilotes. Fijaros lo que os decía, todos los diámetros son iguales, ¿vale? Hay algunos pilares muy cargados, como estos de aquí, que tienen 3 pilotes por cada pilar. ¿Vale? Hay otros pilares menos cargados que tienen 2 pilotes por cada pilar. ¿Vale? Probablemente haya algún pilar que tenga poca carga y que con uno bastaría, pero fijaros que siempre hay como mínimo 2. ¿Vale?
Vale. Entonces, esa es la primera idea, ¿vale? No jugamos con los diámetros. Pero ahora fijaros otra cosa. Esto es el edificio que tiene muchas cargas y que probablemente el terreno no aguante y por eso hemos puesto pilotes. Fijaros que lo mismo que nos pasaba con las zapatas, ¿vale? Los encepados también los podemos poner vigas centradoras para evitar los vuelcos, ¿vale? Eso es otra idea. Y una tercera, aquí tenemos lo que parece ser, no lo sé, ¿vale? Porque no es mío, pero esto parece que sea una rampa y esto parece que sea el acceso al parking, ¿sí? Y esto pues no sé lo que será y esto tampoco sé lo que será. Pero si esto es el edificio, que tiene pinta de que esto sea el edificio, aquí no tiene pinta de que vaya a ser, hay edificio por arriba. Esto más bien parece que esté al aire libre, ¿vale? Y que han hecho aquí un pequeño murete, ¿vale? Para hacer la rampa de acceso al parking. Y aquí pues un acceso, bueno, más o menos igual, pero no, puedes que sí, a lo mejor aquí hubiera más plantas, pero da la sensación de que no. Y fijaros que esto está en el mismo terreno, en un terreno malo, pero apenas habrá cargas y sigue teniendo pilotes. La idea es que si decidimos hacer una cimentación profunda con pilotes para nuestro edificio, todo el edificio tendrá cimentación profunda. Es decir, puede que haya partes del edificio que tengan poca carga porque tienen pocas plantas encima, como puede ser esto de aquí, que simplemente es un muro, una rampa, etcétera. Pero si hacemos parte del edificio con cimentación superficial y parte del edificio con cimentación profunda, los dos tipos de cimentación tienen asientos diferentes y habrán fisuras o grietas, como queráis. ¿Vale? Entonces, o hacemos toda la cimentación superficial o toda la cimentación profunda, pero no hacemos un mixto. ¿Vale? ¿Que tenemos menos carga? Pues ponemos menos pilotes, como aquí o aquí, pero todo con el mismo tipo. Fijaros que los muros pues han ido haciendo, ¿vale? Esta cimentación por aquí, aquí también, y aquí en esta losa o lo que sea, pues los han repartido más, pero siempre pilotes. ¿Vale? Bueno, entramos en lo que es el cálculo. ¿Cuánto aguanta un pilote? Pues un pilote tiene dos formas de resistir, o por punta o por fuste. Por punta es simplemente pues, que el pilote llega a una capa resistente, ¿vale? Y aguanta como si fuera un pilar, apoyándose. ¿Cuánto resiste este pilote? Pues la superficie del pilote por la resistencia del terreno por punta, ¿vale? Área por tensión por punta, ¿vale? Que sería este de aquí. La otra opción es que el pilote lo hacemos y no llega nunca a encontrar un terreno bueno, ¿vale? Esto sería lo ideal con algo que tuviera. Ah, no, aquí. Esto. ¿Vale? Este es el pilote, ¿vale? Y este es el terreno que es bastante malo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que colocamos el pilote y fijaros que se va clavando porque es malo, ¿vale? Se va clavando, pero se va clavando y ahora cada vez cuesta más y cada vez cuesta más. ¿Por qué cada vez cuesta más? Bueno, porque cada vez hay más fricción entre el pilote y el terreno. Y llega un momento en el que esto ya no podríamos clavarlo más. ¿Por qué? Bueno, porque el esfuerzo que hacemos aquí, ¿vale? Ya se contrarresta con esto. ¿Hemos llegado a alguna capa interior más dura? No, simplemente que está aguantando por fricción. ¿Vale? Esto es el efecto sombrilla. ¿Vale? ¿Qué hacéis con el palo de la sombrilla? Bueno, no sé si sois de sombrilla o de tostarios como los lagartos, pero cuando vas a la playa y clavas la sombrilla, ¿vale? La clavas en la arena, ¿vale? Yo soy de estos que se cuelgan encima del palo y empiezan a apretar hacia abajo, ¿vale? Hay quien lleva estos guarroscas que es más fino, yo soy más a la bestia, ¿vale? Y yo me voy colgando, ¿hasta qué? Hasta que el palo no se clava más. ¿Que hemos llegado a una roca? No, simplemente que por fricción el palo no se clava más. Pues esta es la otra opción, ¿vale? ¿Cuánto resistirá? Pues resistirá la zona de contacto, que es todo el perímetro del pilote, por la tensión admisible al rozamiento. Esas son las dos formas de trabajar de los pilotes. ¿Pueden trabajar al mismo tiempo? Sí, podemos clavar un pilote hasta un terreno más o menos resistente, ¿vale? Y al mismo tiempo está trabajando por fuste. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Bueno,
Pues eso nos lo da el geotécnico. El geotécnico nos dice cuál es la tensión admisible por punta y la tensión admisible por fuste. ¿Vale? Ya incluyen un coeficiente de seguridad de 3, así que las cargas ya no tenemos que mayorarlas, ¿vale? Porque esto ya está incluido en estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, un pilote de diámetro 35 y de longitud 8 metros, ¿vale? Con una tensión admisible de 3,5, ¿cuánto aguanta? Pues esto. La resistencia por punta, pues es esta resistencia por punta por el área. Y el área es pi por el diámetro al cuadrado partido 4. La resistencia por fuste, pues la resistencia por fuste que tengamos por la zona de contacto. La zona de contacto será el perímetro, ¿vale? Que es pi por r, por la longitud, ¿vale? Porque en este caso, en la resistencia por punta, lo que nos interesa es estar aquí, y en la resistencia por fuste, ¿vale? Lo que nos interesa, pues es, madre mía, como dibujo, ¿vale? Es esto aquí, ¿vale? Este es el área por punta y este es el área por fuste, ¿vale? Es decir, cuando el piloto trabaja por resistencia a fuste, lo que me interesa es la zona de contacto, es decir, el perímetro por la longitud. ¿Vale? Y cuando trabaja por punta, pues es el área de la punta. ¿Vale? Pues ya está. Si esto es sustituyendo numeritos, ¿vale? Aquí pone una tau, esto no es una tau, esto no es tau, esto es pi, ¿vale? Esta t y t de aquí es pi y pi, ¿vale? Todo esto. ¿Cuánto resiste si trabajan las dos al mismo tiempo? Pues la suma, ¿vale? Tenemos la suma, ¿vale? De la resistencia por punta más la resistencia por fuste, ¿vale? Esto sería lo que resistiría el pilote, ¿vale? Lo que resiste la punta más lo que resiste el fuste. Y lo que solemos hacer es quitarle un 10%, ¿vale? Es decir, esta carga por lo general se reduce un 10%. No me digáis dónde sale el 10%, creo que en su día lo encontré, pero ahora no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es ir jugando, ¿vale? Tienes distintos... claro, si por lo general vamos a jugar con un único diámetro, ¿vale? Se dice, yo tengo diámetros de 45 centímetros el pilote. ¿Con qué voy a jugar? Bueno, pues puedo jugar con cuántos pilotes hago para cada pilar y de cuánta longitud hago el pilote, ¿vale? ¿Cómo establezco el diámetro del pilote para la obra? Bueno, pues lo que hago es mirar en el plano, tengo el descenso de cargas y sé qué axil tengo en cada pilote, ¿vale? Digo, pues mira, el axil máximo son 120, el mínimo son 120 kilonewtons y el máximo son 450. Entonces, con esos dos baremos podemos hacernos una tablita y podemos mirar, a ver, pues si llego a unos, por ejemplo, 9 metros de profundidad con diámetro 35, 45, 55 y 65, ¿cuánto resiste por punta? ¿Cuánto por fuste? ¿Cuál es el total? Le quito el 10% y digo, mira, pues con los de 350 puedo jugar a esto, con los de 450, y entonces estableces cuál es el diámetro más apropiado para tu obra, ¿vale? Pero no hay más, ¿vale? Es decir, lo que resiste por punta y por fuste un pilote no tiene más complicación que esa, ¿vale? El área por punta por su resistencia más el área por fuste por su resistencia. Y le quitamos a la suma ese 10%, ¿vale?
Luego, hay un límite, ¿vale? Que establece este límite sí que lo establece la EHE. Dice que el tope que puede resistir un pilote es el área del pilote por la resistencia característica del hormigón dividido entre 4, ¿vale? Los pilotes de hormigón armado, en pilotes de hormigón armado, se considera una tensión máxima igual a la resistencia característica del hormigón dividida por un cociente de seguridad de 4. Es decir, que un pilote, por ejemplo, de diámetro 35, que tendría un área de pi 350 al cuadrado partido 4, esto sería el área, ¿vale? No puede trabajar si el hormigón es HA25 a más de 25 entre 4. Por lo tanto, un pilote de diámetro 35 no puede aguantar más de 600 kilonewtons. Aunque el terreno lo aguante, ¿vale? Aunque el terreno lo aguante, el tope estructural es este de aquí. Que fijaros que este de diámetro 35, pues fijaros, bueno, con estas resistencias de punta y fuste de 9 metros aguantaría 409, ¿vale? Pero, porque es de 9 metros, pero si lo hacemos de 18 metros, esto probablemente aguante bastante más y a lo mejor aguantaría más de 600. Pero aunque aguante más de 600, lo que estamos diciendo es que el tope estructural no puede superar de 600. ¿Vale? ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que, bueno, pues lo mismo que si coges el palo de la sombrilla y lo empiezas a apretar, puede que el terreno aguante, pero a lo mejor lo que no aguanta es el acero de la sombrilla o el plástico de la sombrilla, ¿vale? Entonces, hay un nivel de carga que el pilote no puede aguantar, ¿vale? Entonces, en el caso de hormigón armado, es la resistencia característica entre 4. Una pregunta, Salvador. Lo que es la área total del fuste, ¿se cuenta también la punta o no? Se lo dejo aparte. No, para la punta solo con el otro. Es decir, para el área del fuste solo consideras el perímetro. Vale. Porque siempre es decir, si vas a tener en cuenta la zona de la punta, has de coger la resistencia de la punta. Y la resistencia de la punta siempre es muchísimo, muchísimo más elevada que la del fuste. Fijaros que la resistencia por punta aquí es 3,5 y la del fuste es 0,02, casi 100 veces más grande, ¿vale? Entonces, si consideramos la resistencia por punta, pues eso. Si no hay resistencia por punta, porque hemos cogido un terreno tan malo que solo se clava, pues la punta no hace falta ni considerarla, se pone un 0 y ya está. ¿Vale? Es decir, un piloto en el que no tiene resistencia por punta, pues ponemos 0, pero no consideramos tampoco el área. El armado. Bueno, el armado de un pilote siempre es un poco complicado porque no deja de ser un pilar circular, ¿vale? Entonces, armar secciones circulares, si no tenías programitas, ¿vale? Ahora ya es más asequible, pero antes si no tenías, ni con Excel era complicado, las tablas tampoco había muchas, ¿vale? Entonces, los pilares ya... Pero bueno, un pilote es un pilar, ¿vale? Un pilote es un pilar, entonces se arma como si fuera un pilar. La característica del pilote, si le quito el sonido, pues no se lo habría quitado. En el descanso lo había puesto. Un pilote es un pilar, entonces se arma como si fuera un pilar, ¿vale? Armadura longitudinal y cercos. La característica es que el pilote está metido dentro de la Tierra y la Tierra lo hace un efecto de zunchado, ¿vale? Así que hay ese efecto. Pero bueno, aún así le ponemos los cercos. Por otro lado, los pilotes suelen tener casi siempre carga centrada, ¿vale? Porque nosotros ponemos el encepado que coge todos los pilotes, la carga del pilar la reparte y le viene más o menos la carga centrada. Claro, si lo hacemos así, la armadura que nos sale es prácticamente mínima, ¿vale? Nos sale una cuantía mínima porque es una sección con carga centrada. Entonces, lo que nos recomienda la EH es que le añadamos una excentricidad mínima al pilote y entonces calculemos con el axil y el momento provocado por la excentricidad mínima, ¿vale? Para sacar la armadura. Porque si no, que salen muy poco armados. Los pilotes, sean cuadrados o sean circulares, llevan armadura simétrica, siempre. Los pilotes llevan armadura simétrica siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque luego tenéis que poner la armadura. Y
el hueco de la armadura, ¿vale? El hueco que hacéis para la armadura es así. Y si la armadura no es simétrica, cuando la cojáis, aunque la cojáis del centro, se va a girar. ¿Vale? Entonces, si queréis que cuando cojáis la armadura esté vertical, debéis cogerla del centro y debe ser armadura simétrica, porque si no, esto va a tener una inclinación y cuando intentes meterlo aquí, pues no va a encajar. ¿Vale? Así que la armadura en los pilates simétrica. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, estos son los pilotes? ¿Y cómo calculamos los encepados? ¿Qué carga le llega a cada uno? Bueno, pues esto es bastante... Bueno, claro, yo digo que todo es bastante asequible, pero esto tiene pocos números que hacer. ¿Vale? Si tengo un axil N, ¿qué carga me llega a cada pilote? Pues la mitad a este y la mitad a este. Si esto pesa el encepado lo que pese, ¿cuánto llega a cada pilote? Pues la mitad aquí y la mitad aquí. ¿Vale? Así que de lo que es el axil, la mitad a cada pilote. De lo que es el encepado, la mitad a cada pilote. Y el momento y el cortante. Bueno, pues el cortante, como está aquí arriba, genera en la base un momento que es V por H. ¿Vale? Así que tenemos aquí un momento en la base. Este momento que tenemos en la base, ¿qué hace? Carga un pilote y descarga el otro pilote. ¿Vale? Entonces, es cuestión de dividir el momento entre el brazo de palanca y cargamos en uno y descargamos en otro. ¿Vale? Es decir, este momento M más VH, pues entre el intereje de pilotes, carga aquí y descarga aquí. ¿Vale? No hay más. En el caso de que haya dos, si hay 3 o 4, pues serán otras expresiones. Pues vamos a ver por aquí algún número. Aunque está escrito. Ahí. Pilares de 40, pilotes de 7 metros, acciones características, acciones de cálculo para comprobar la resistencia a un fundament, el característico para comprobar la resistencia a los pilotes, el de cálculo. Bueno, aquí nos faltan datos, ¿no? No nos dicen qué es lo que nos piden. Carga máxima admisible en un pilote. Carga máxima admisible en un pilote, necesitamos las tensiones admisibles. ¿Vale? Tenemos 2,8 la tensión admisible por punta, ¿vale? Tensión admisible por punta 2,8 newtons milímetro cuadrado y por fuste 0,01. ¿Vale? El pilote son de 7 metros y el diámetro es de 45. Así que, ¿cuál es la...? ¿De dónde has sacado el valor admisible? De aquí, de la segunda página, que están los datos. Ah, vale, pero ¿eso te lo da el enunciado o lo tienes que Sí, calcular? sí. No, esos son datos, son datos. Vale. Entonces, ¿cuál es la resistencia del pilote? Pues tenemos por punta pi por 450 partido 4, esto es el área, por 2,8 newtons milímetro cuadrado. Por fuste, pi por 450 por 7000 por 0,1 newtons milímetro cuadrado. $445.320 $98.960. Si sumamos,
544.280. Es decir, 544,28 kilonewton. Si le quitamos el 10%, 489.852. Esto es lo que resiste el pilote, 489 kilonewtons. ¿Cuál es el tope estructural? Es decir, no nos cargaremos el pilote antes. Bueno, el tope estructural es para una resistencia de, si es HA25, 25 entre 4. ¿Vale? Así que el tope estructural, pues eso. Si es un HA25, ¿vale? Pues escoger el 25 entre 4 como tensión admisible, ¿vale? Y tenemos aquí el pi, el 450 partido 4. 3.976.000, o sea, 3.976 kilonewtons. ¿Vale? Así que me he dejado algo, me he dejado un 4 por algún lado, ¿no? 994, me he dejado el 4 este por aquí. 25 entre 4 por pi por 450 por 450 entre 4, 994 kilonewtons. ¿Vale? Es evidente que peta antes el terreno de que pete el hormigón. ¿Vale? Peta antes el terreno que el hormigón. Bueno, lo otro que nos piden, ¿cuál es el axil más cargado? ¿Vale? El pivote más cargado. Pues bueno, está claro que este de la derecha será el más cargado, ¿no? Si venimos aquí, miramos a ver, el axil es 860. ¿Vale? El axil es 860, así que tendríamos, ¿vale? N partido 2, 430 a cada lado. El peso entre 2. Pues esto pesa 0,6 por 1 metro por 2,50 por 25 kilonewton metro cúbico y entre 2. Pues, 0,6 por 2,5 por 25 y entre 2, 18,75. ¿Y qué más nos queda? El momento por el cortante. El momento por el cortante genera una fuerza hacia aquí y una fuerza hacia aquí. ¿Vale? Es M más el cortante por el canto entre el intereje. ¿Vale? Pues esto sería el momento 14 más el cortante 11 por 0,6 dividido entre el intereje, que es 1,5 metros. Pues 14 más 11 por 0,6, 20,6 entre 1,5, 13,73. Total, pues 430 más 18,75 más 13,73, 462,48. $462,48. ¿Cuánto resistía esto? 544. Pues ya está. Cumple. ¿Sí? Cumple el pilote. ¿Vale? Cumple el pilote. ¿Qué armadura tendrá el encepado? Bueno, como hemos dicho, el encepado es una pieza rígida, por lo tanto se resuelve con bielas y tirantes. Si miramos en la EHE, nos saldrá este modelo de aquí. ¿Vale? No sé en qué página exacta, pero set, libros, normativa, EHE. Pues vamos a ir tirando así a la 320. No, aquí tenemos vigas de gran canto.
Zonas de anclaje, pilas. Pues hemos rozado por aquí, pero ya no hay aquí. Y encepado sobre dos pilotes. ¿Vale? Aquí tenemos un encepado sobre dos pilotes y el modelo pues será este, ¿no? Y aquí tenemos la armadura. TD es NDV más 0,25A entre 0,85D, ¿vale? De aquí que probablemente sea, aquí no está el dibujito, ¿vale? Pero nos sale eso de ahí. ¿Qué estoy pasando aquí? Página, ¿vale? Entonces tenemos aquí encepados sobre dos pilotes, encepados rígidos, porque aquí ya no hay nada más. ¿Vale? Esto era el que vimos de zapata rígida y este es el de encepado. Entonces tenemos este modelito. Pues vamos a ponerlo todo en el mismo. Ahí. La expresión es esta aquí. ¿Vale? Y de todas formas, lo que tenemos en los apuntes, porque esto os digo que está en el HE, ¿vale? Pero es está aquí. Esto es lo que tenemos. ¿Vale? Más o menos esto es lo que tenemos por aquí. ¿Vale? Y lo que necesitamos es la tensión. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué dicen por aquí? Para empezar, ahora vamos a calcular la armadura. Por lo tanto, necesitamos los valores mayorados, es decir, de lo que teníamos aquí, los valores mayorados. ¿Vale? Tenemos ahí todo. Necesitamos los valores mayorados. Entonces, fijaros que en el esquema, ¿vale? Pues tenemos aquí lo que sería el pilar, ¿vale? No, si la carga es centrada, pues no hay problema, pero si la carga no es centrada, pues habrá más carga en un lado que no en el otro. Entonces, en los apuntes los que tenemos, bueno, pues como tenemos un pilar más cargado por aquí y un pilar menos cargado por aquí, ¿vale? Y tenemos aquí la respuesta por un lado y por el otro. Entonces, nuestro pilote. ¿Vale? Tenemos un axil de 1200 kilonewtons. Un axil de 1200 kilonewtons. Y tenemos un momento de 20 metros kilonewton.
junto con un cortante de 15 kilonewtons. El canto son 60 centímetros. Y luego tenemos aquí, no tan grande, ¿vale? Tampoco tan pequeño, pero bueno, así. Tenemos una distancia entre ejes de 1,5 metros. ¿Vale? Pues en el esquema, ¿vale? Yo necesito sacar el tirante. Para sacar el tirante necesito sacar el axil, ¿vale? El axil más grande que me llega. Entonces, fijaros que, ¿cuál es el axil más grande que me llega? Pues por un lado tengo aquí ¿vale? Los 1200 kilonewtons entre 2. ¿Vale? Los 1200 kilonewtons entre 2. Por otro lado, consideramos el peso. Aquí creo que en este caso, disculpa un momento que lo mire, pero yo estoy convencido de que en los encepados sí que se consideraba el peso del encepado. Este es el de clases, los encepados creo que sí que se considera el peso porque descargan directamente sobre el peso, sobre el pilote. En armadura de tracción XT, el esfuerzo en el pilote más cargado. Vale. Cogemos el K3 y el K8. Este es el momento, ¿vale? Y este es el K3 y el K8. El K3 es esto y el K8 es el peso propio del encepado. El peso propio del encepado, que es esto, sí, ¿vale? Es decir, que cogemos, ¿vale? Así como en cimentaciones, cuando calculábamos la armadura no cogíamos el peso de la zapata, ¿vale? Porque, bueno, pues, es decir, que no se cogía porque lo ponía en la EHE, pues para el caso de los encepados no sé si han cerrado la EHE, no sé si lo ponía o no lo pone, pero cogemos el peso propio del encepado, ¿vale? Entonces, hemos de coger la mitad del peso propio. ¿Cuánto pesa esto? Pues eran 60, 1 metro y 2,50. ¿Vale? La mitad del peso propio y por el coeficiente de seguridad, ¿vale? Es decir, 0,60 por 1 metro por 2,50 por 25 kilonewton metro cúbico partido 2 y por 1,35 porque es una carga permanente. ¿Vale? Entonces, 0,6 por 2,5 por 25 entre 2 y por 1,35. 25,31. ¿Vale? ¿Y qué nos queda ahora? El provocado por el momento. El momento cargará aquí y descargará aquí. Será el momento más el cortante por el canto de la zapata entre el intereje, que es esto de aquí. Entonces, el momento eran 20 y el cortante 15, pues 20 metros kilonewton más 15 por 0,6 dividido entre el intereje, que es 1,5 metros.
20 más 15 por 0,6 entre 1,5, 19,33. ¿Vale? Pues ya está. ¿Cuál es el pilote más cargado? Ay, perdón, lo he dibujado al revés. ¿Vale? Tal y como he puesto, este es el más cargado y este es el menos. ¿Vale? Pues esto es 600 más 25,31 más 19,33. Total, 644,6. Este es el axil mayorado más cargado en el pilote. O el axil en el pilote más cargado, 644 kilonewtons. 644 kilonewtons. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo hecho eso, ¿vale? Ya sé que este ND, esto es 644,6 kilonewtons. Si cojo momentos respecto de este punto, tengo esta fuerza por esta distancia igual a esta fuerza, ¿vale? Es decir, tengo ND por esta distancia, que es V más 0,25A. V más 0,25A igual a T sub D por esta distancia, 0,85D. Y de aquí despejo la T. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la V y cuánto vale la A? Pues si nos fijamos la V y la A es un cuarto y un cuarto. Aquí no está muy claro el dibujo, pero es, bueno, no sé si en la EH lo pondrá, pero es un cuarto y un cuarto. ¿Vale? Y la V es la distancia desde la cara exterior hasta el eje del pilar. Entonces, si nos miramos por aquí, pues tenemos. ¿Dónde está? La A, un cuarto del pilar. El pilar eran 40. La A son 40 centímetros. La V es el vuelo. El vuelo es desde aquí hasta aquí. Pues si desde aquí hasta aquí eran 2,50 metros, ¿vale? De aquí a aquí eran 2,50 metros y de aquí a aquí era 1,50 metros, ¿sí? 2,50 metros y 1,50 metros significa que esto de aquí son 0,5, ¿no? 0,5 por un lado y 0,5 por el otro. Si de aquí a aquí hay 1,25, ¿vale? Es decir, de aquí a aquí hay 1,25, pues 1,25 menos 0,5 y menos 0,2. ¿No? Pues el vuelo será este 2,50 entre 2, que es 1,25, menos 0,40 entre 2 y menos el 0,5 entre 2. ¿Vale? Así que 1,25, 0,75, 0,55. ¿Vale? El vuelo es eso, desde la cara exterior del pilar hasta el eje. Ya tenemos hecho eso, en V, pues ya podemos sacar el tirante. La fuerza del tirante es ND por el vuelo más 0,25A entre 0,85D. El axil eran 644,6, el vuelo 0,55 y la A 0,40.
dividido entre 0,85 el canto útil. El canto útil no lo tenemos por aquí, no lo tenemos por ningún lado. El canto es 60, pero el recubrimiento no está. Aquí habían puesto un recubrimiento, ahora lo veremos por algún lado, de 6 centímetros. ¿Vale? Así que poner como dato, el recubrimiento son 6 centímetros. Por lo tanto, el canto útil, 60 menos 6, 54. Y si hacemos eso, 0,55 más 0,25 por 4 por 644,6 entre 0,85 entre 0,54, 2176 kilonewton. Esa es la fuerza del tirante, ¿vale? Que, como nos dice la EH, es igual a, ¿dónde estaba? Área por F y D. No lo tenemos por aquí. Sí, área por F y D. Es decir, que esto es igual a área por F y D. Y esto no puede ser mayor de 400 newtons milímetro cuadrado. Así que el área, 2176 newtons entre 400 newtons milímetro cuadrado, 5440. 5440. Y 2200 he multiplicado mal. He multiplicado mal, joder. Vamos a repetir la multiplicación. 0,55 más 0,25 por 0,4, 0,65 por 644,6 entre 0,85 entre 0,54. Jolín, 912. ¿Y cómo lo he multiplicado antes? Pues nada, 912. Vale, si ponemos aquí no hacéis las operaciones, ¿no? Cuando las hago yo. 400 newton milímetro cuadrado. Y cuenta que tampoco da tiempo. 2282. ¿Vale? Ya tenemos la armadura. 2282 milímetros cuadrados, que sería la armadura a disponer aquí. ¿Vale? Esa sería la armadura a disponer ahí. ¿Vale? 2280. Ya tenemos esa de ahí. Esta es importante. Cuantías. Pues fijaros, la normativa dice armadura principal. La calculamos por el método de bielas y tirantes, ya lo hemos hecho. Y la ponemos en la parte inferior del encepado. ¿Vale? Después, armadura secundaria, longitudinal, dispuesta en la cara superior del encepado, con una capacidad mecánica igual o superior al 10% de la principal. ¿Vale? Así que hay que poner en la cara superior al menos el 10%. ¿Vale? Así que venimos aquí, vamos a hacer el dibujito. ¿Vale? Aquí tenemos los 2282 milímetros cuadrados.
Fijaos que pone la cuantía geométrica de la armadura vertical y de la horizontal ha de ser igual o superior al 0,4% de la sección. Bueno, pues la horizontal es esta y la vertical es esta. Y no sé si no pone por aquí, no tenemos las cuantías, no tenemos la cuantía geométrica de esta, del encepado. Pues de esa nos olvidamos de momento. La longitudinal superior, un 10% de la principal. Pues la longitudinal superior esta de aquí, un 10% de 2282, así que de 228 milímetros cuadrados. ¿Vale? La vertical, cercos cerrados que aten la armadura longitudinal superior e inferior. Y esta vertical tiene que ser igual o superior al 0,4% de la sección de hormigón perpendicular a su dirección. Así que tenemos que poner armadura vertical. La armadura vertical es esta, ¿vale? Que por lo general no está así, es decir, esto es continua, pero la que estamos pensando ahora es la vertical, ¿vale? Es decir, esto es un cerco continuo, ¿vale? Pero estamos hablando de la armadura vertical. Entonces, de esta de aquí nos dice que tiene que ser el 0,4%. El 0,4%. ¿De qué? De la sección de hormigón perpendicular a su dirección, perpendicular a la vertical. Por lo tanto, perpendicular a la vertical es este 2,5 y esta dirección así que era 1 metro. Así que 0,4 entre 100 por 2500,123, 10.000 milímetros cuadrados. ¿Vale? Como suena, 10.000 milímetros cuadrados. Esa es la armadura que tenemos que poner en estos cercos. Y ¿dónde está la otra? La horizontal, cercos cerrados que aten la armadura vertical. Así que ¿vale? Esto es así. Pues 0,4% de, de la sección perpendicular a la dirección. La sección perpendicular a la dirección, pues es esto de aquí que eran 60 y esto de aquí que eran 100. Así que 0,4 por 600 y por 1000. 2400. ¿Vale? Ahí tenéis ya la armadura. Nos faltaría que no sé si hay una cuantía mínima para la armadura inferior. Pero daos cuenta de que esto sale una jaula, ¿vale? Una auténtica jaula. Muy bien, ahí tenemos la armadura que va puesta. ¿Y si en vez de 2 pilotes, como tenemos aquí, tuviéramos 3 o más? Pues bueno, en la IHE está este esquema para 3 pilotes, ¿vale? Habría que ver cómo... Uy, ¿dónde estás? ¿Vale? Cómo sacamos el pilote más cargado en función del axil y los momentos, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso, por cierto? ¿Vale? Una vez que tengamos el pilote más cargado, ND, una vez que tenemos el pilote más cargado, que es ND, la fuerza TD es esto, 0,68, ND 0,58, L, esto ya está. Pero si tenéis 3 pilotes, un axil y un momento, ¿cómo sacáis el axil en el pilote más cargado? Pues miras donde se junte con el momento, ¿no? Hacia donde cargue más, ¿no? Sí, pero imaginaos que tenéis, yo lo digo, ¿cuál es el proceso? Que tú tienes aquí un pilote, otro pilote y otro pilote.
un encepado que hace así. Y ahora tienes un pilar que hace así. Y tienes pues un axil, un momento que hace así, otro momento que hace así y un axil. ¿Cómo sacas cuál es el más cargado? ¿Con el momento mayor o no? ¿O descomponiendo el momento? Uy, no lo vamos a hacer porque no pondremos 3 pilotes. De momento no tengo, no creo. Pero para que os hagáis una idea, sustituir el pilote por 3 tornillos. Y tenéis, pues eso, 3 tornillos, un axil y 2 momentos flectores. ¿Qué tenéis que hacer? Primero saber dónde está el centro de gravedad de los tornillos, el centro de gravedad de los 3 pilotes. ¿Vale? Pero bueno, en este caso el pilote va a coincidir, así que eso no es necesario porque el pilar lo solemos poner en el centro de los 3. Una vez que tenemos hecho eso, ¿qué hay que hacer para saber qué fuerza le llega a cada tornillo? Calcular la inercia del conjunto de los tornillos en el eje y calcular la inercia del eje de los tornillos, ¿vale? Si esto es el eje X y esto es el eje Y, calcular la inercia en el eje Y y en el eje X. ¿Cómo era? Pues básicamente era el área de cada tornillo por su coordenada al cuadrado, ¿vale? Y una vez que tenemos las inercias, pues es dividir el momento entre la inercia por la coordenada de cada tornillo, ¿vale? Es decir, no lo pondremos porque no son ganas de que nos flagelemos, pero la idea es que veáis que el concepto es exactamente el mismo. Sistemas estructurales, uniones, atornilladas. Es esto de aquí. Yo tengo, en este caso es un momento, tengo un momento flector y tengo varios tornillos por aquí. ¿Cómo calculo el esfuerzo en cada tornillo? Pues calculo la coordenada, la inercia de los tornillos y la coordenada del tornillo. Entonces, dividiendo el momento entre la coordenada de tornillos y entre la inercia de los tornillos y la coordenada, me da el esfuerzo en ese tornillo. Si tuviera más, aquí creo que no había, pero creo que en uno de los ejercicios que cayó o unos de examen era así. ¿Vale? Creo que uno de los ejercicios de examen había pues, 3 tornillos y entonces teníamos que decidir. Pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Es el mismo concepto, es repartir proporcionalmente a la distancia a cada tornillo. ¿Vale? Y si tuviéramos 4, pero fijaros que eso no lo explica, ¿vale? La IH da por hecho de que eso ya se sabe, ¿vale? Entonces él te dice, bueno, eso ya se sabe, cómo sacar el pilote más cargado. Ahora yo te digo cuál es la expresión del modelo de Bielas, que es esta de aquí. Y si tuviéramos 4, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Con estas expresiones. Creo que no hay más, ¿vale? Aquí tenéis un plano, ¿vale? Con cómo colocar las armaduras que saldría. Muy bien. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer uno breve. Bueno, uno breve que hay por aquí o no tan breve. Era este. Aquí tenéis uno colgado, había 2. Había uno más bonito. Bueno, pues hacemos 29 euros. La armadura inferior necesaria por cálculo. Dime. Entonces en el examen más de 2 pilotes no van a entrar. Más de 2 pilotes no hemos puesto nunca. Vale, vale, gracias. Los esfuerzos de diseño en la viga centradora y la tensión que el pilote más cargado transmite terreno. A ver, había. Bueno, es que tenía uno muy más bonito, pero yo creo que. Bueno, este es el mismo. Orientación taller, ejemplo clase. Ah, porque igual el que era este. Este era más bonito. ¿Está viendo? Ah, pero este es más sencillo.
Bueno, pues haremos 25 minutos. Yo creo que nos da tiempo a este. Si no, mañana tenemos parte de una y parte de otra, pues haremos un poco de cada. Vale, pues vamos a hacer esto. A ver si podemos que se vea toda la pantalla en esto para capturar. Vale, pues tenemos esto. Un encepado con dos pilotes, otro encepado con dos pilotes, unos esfuerzos aquí, otros esfuerzos aquí, una viga centradora, etcétera, ¿vale? Porque si no tuviera una viga centradora, pues esto nos generaría locuras. Los pilotes, los esfuerzos en el pilar 1, en el pilar 2, mayorados o de cálculo. Primera pregunta. Dimensionar la armadura inferior necesaria por cálculo del encepado del pilar 2. Nos están pidiendo armadura inferior. O sea, nos están pidiendo armadura. Como nos están pidiendo armadura, para empezar, tiramos ya de valores de cálculo. ¿Vale? Porque nos están pidiendo una armadura. ¿No? Así que cogeremos valores de cálculo. Nos están diciendo la armadura inferior del encepado del pilar 2. Es decir, que este encepado de aquí, la armadura inferior. ¿Qué necesito para eso? Pues para eso necesito saber qué carga van a recibir estos pilotes de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos aquí ¿vale? El esquema es el mismo que teníamos antes. Esto no, tengo aquí los apuntes de clase. ¿Vale? Aquí no tengo esto. La EH, ¿vale? Para sacar la armadura, que es lo que me pide por aquí, ¿dónde está? Esta no es. Para sacar la armadura inferior del encepado 2, ¿vale? La expresión es esta. Claro, pues no tenemos otra expresión. ¿Vale? La armadura del encepado, ¿vale? La armadura inferior necesaria por cálculo del encepado del pilar 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, bueno, la V, el vuelo no va a ser problema porque supongo que ya estará por aquí, ¿vale? El vuelo es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esto es el vuelo. Si esto hace 2,45 y lo dividimos entre 2, tenemos este cacho. Si le quitamos la mitad del pilar, que el pilar hace 40 por 40, ya tenemos esto. Y si le quitamos esta distancia de aquí, que no sé si la tendremos por algún lado, sí, 25, que es este vuelo, y la mitad del encepado, la mitad del vuelo era hasta ahí, ¿no? Metamos está el dibujo. Aquí. El vuelo es desde la cara exterior hasta el intereje.
hasta el eje. ¿Vale? Entonces, a los 2,45 entre 2, que es esto, le hemos quitado la mitad del pilar, le quitamos la mitad, el vuelo, que son esos 25, y le quitamos la mitad del diámetro del pilote, que son 45. ¿Vale? 2,45 entre 2, menos 20, menos 25, menos 22,5, 55. La A es el lado del pilar, que eran 40. Y la D es el canto de la zapata, 80 menos el recubrimiento, que eso nunca estaba por aquí, ¿vale? Nunca lo teníamos y siempre me volvía loco, pero lo saco de por aquí, solución. Y os digo el recubrimiento, que era un dato. Diámetro, distancia, momento, pilote, ejemplo, medidas, el encepado, AH, datos, peso propio, incremento, longitud, fuste. Este no era, 103, taller. Este sí. Axil, de 10 centímetros, ¿vale? Así que poner aquí como dato más, recubrimiento 10 centímetros o 10%. Recubrimiento 10 centímetros. 10 centímetros. Por lo tanto, esto 80 menos 10, 70 centímetros, ¿vale? Ya tenemos VA y D. ¿Qué nos falta? La ND. ND, que va a ser el axil en el pilote más cargado del encepado 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué carga le va a llegar? Pues mirad, tenemos debido al axil. El axil es valor de cálculo, el axil es 252. Pues 252 entre 2, 126. Debido al peso propio del encepado. Pues el encepado pesa 80 por 95, 80 por 95 por 2,45 por 25 kilonewton metro cúbico por 1,35 y dividido entre 2. Es decir, 0,8 por 0,95 por 2,45 por 25 por 1,35 y entre 2. 31,42. ¿Correcto? ¿Vale? Es decir, el pilote, uno de estos dos, si lo miramos así, ¿vale? Uno de estos dos, este de aquí en concreto, tiene que aguantar, fijaos que es este, ¿vale? Ese pilote tiene que aguantar el axil, como hay 252 en este pilar, pues la mitad, 126. El peso del encepado, el encepado es 0,8 por 0,95 por 2,45 por 20. Hola. Muy bien. ¿Vale? Por 25, 1,30. Este es el peso, ¿vale? Que vamos a repetir, 0,8 por 0,95 por 2,45 por 25 por 1,35 y entre 2, 31. Ya tenemos el peso del encepado. ¿Qué más tiene que aguantar esto? Pues este pilote aguantará la viga centradora, una cuarta parte de la viga centradora. ¿Vale? El peso propio de la viga centradora está cargando sobre los encepados y los encepados sobre los pilotes. Así que esta viga centradora, que mide 5 metros de aquí a aquí, pero de aquí a aquí, ¿cuánto debe medir? 5 menos 95. 5 menos 95, ¿no? Pues 5 menos 0,95, la longitud hace 40 por 50, así que por 0,40 por 0,50 por 25 kilonewton
metro cúbico por 1,35 y dividido entre 4, porque el peso de la viga centradora se reparte entre los 4. Así que esto es 5 menos 0,95 por 0,4 por 0,5 por 25 por 1,35 entre 4. 6,83. ¿Vale? Ya tenemos el peso de la viga centradora. ¿Qué más tiene que aguantar el pilote? Pues fijaros que tenemos un axil, un momento y un cortante. Así que el debido a mx más el cortante en y por el canto. ¿Vale? Eso hará que cargue más en este pilote y descargue en este. Por lo tanto, ¿cuánto vale mx? 98. ¿Cuánto vale el cortante en I? 75. ¿Cuál es el canto? 0,80. ¿Cuál es el intereje? 1,05 y 45, 1,50. Pues si hacemos esto, 98 más 75 por 0,8, 158. Entre 1,5, 105,33. ¿Vale? Esto cargará en este pilote y descargará en este. ¿Sí? Y otra cosa más. ¿Vale? Fijaros que hay una viga centradora. Esta viga centradora tiene estos esfuerzos de aquí y estos de aquí que hacen que carguen en uno y descarguen en el otro. Fijaros que el momento 1, el 2 y el cortante 1 y el 2, todos cargan más en el encepado de la derecha, en el 2. Por lo tanto, la viga centradora cargará más aquí. Entonces, si miramos el efecto de la viga centradora, tenemos este momento de aquí, que es MI1 más VX1 por H. Y aquí tenemos MI2 más VX2 por H. Y esta distancia de aquí, que es la distancia entre ejes de pilotes, entre ejes de encepados, es 5 metros. Por lo tanto, tenemos este efecto, ¿vale? El efecto de la viga centradora. Todos estos momentos van en la misma dirección, así que tenemos el MI1, 87. El VX1, 65 por 0,8. Más el MI2. He puesto el 1, pero en este no son del 1, es el 87, he cogido estos del 2. ¿Vale? El MI1 es 49. El VX1 es 34 por 0,8. Ahora los del 2. El MI2 es 87. Y el VX2 es 65. Dividido entre 5 metros. Y esto da 49 más 34 por 0,8 más 87 más 65 por 0,8 entre 5. 43,04. Esta será la fuerza que vendrá aquí y que subirá por aquí. Pero fijaros que esta fuerza que viene aquí ha de caer sobre el encepado. Y en este encepado hay 2 pilotes. Por lo tanto, esta tendríamos que dividirla entre 2, porque hay 2 pilotes en ese encepado. ¿Vale? Esto entre 2, 21,52. Pues ahora sí, si sumamos, tenemos 126 más 31,42 más 6,83 más 105,3 más 21,52. $291,07. Ese es la carga sobre el pilote más cargado, 291,07.
mostraba, 291,07. ¿Vale? Una vez que tenemos hecho eso, ya podemos venir aquí arriba, ¿vale? Y sacar el valor del tirante. ¿Vale? 291,07 por el vuelo 0,55 más 0,25A, que es 0,4, dividido entre 0,85 el canto útil, que es 0,7. 0,55 más 0,25 por 0,4 es esto, entre 0,85 y entre 0,7, y por 291,7. 317,9, con 318. 318. 318 el tirante. ¿Sí? Los esfuerzos de diseño en la viga centradora y la tensión en el pilote más cargado. Voy a pasar la lista, que no quiero esto, y probar a hacerlo para mañana, ¿vale? Y mañana haremos alguna otra cosa. Los esfuerzos de diseño en la viga centradora, es decir, momento y cortante en la viga centradora. Valores de cálculo. Entonces, fijaros lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos hecho esto de aquí, pues tenéis que mirar, bueno, el cortante en la viga centradora ya no hay mucho misterio, ¿no? ¿Cuál es el cortante? 43, 21. Esto es el esfuerzo que cae sobre cada, ¿vale? Es decir, si tenemos aquí un pilote y otro pilote, un pilote y otro pilote, y están unidos por una viga centradora, aquí hay unos esfuerzos y aquí hay unos esfuerzos, aquí nos ha venido más carga y aquí menos carga. Esta carga de aquí la hemos repartido entre estas dos, pero realmente la carga es esta, estos 43, así que ese es el cortante en la viga centradora. 43 es el cortante en la viga centradora. No está por aquí, el momento aquí sale 118, pues mirar a ver si os sale. Es decir, tendréis un esquema de momentos aquí, ¿vale? Que este momento lo que hace es así, es decir, tracciones y compresiones. Y este momento lo que hace es así, ¿no? Es decir, compresiones y tracciones. Así que tendréis probablemente un diagrama de momentos que haga una cosa así. Entonces, mirar a ver el momento a la salida del encepado, donde es más grande, ¿vale? Entre este o este, y a ver si os da ese 110. Y luego calcula la tensión que el pilote más cargado transmite al terreno en el caso que solo trabajen por fuste, ¿vale? Entonces, ahora estamos calculando tensiones que transmitimos al terreno, así que hemos de coger valores característicos, ¿vale? Entonces, hay que repetir todo esto de aquí, pero con valores característicos, ¿vale? Entonces, con eso tendremos el axil en el pilote más cargado. Lo dividís entre el área y os dará la tensión que transmite al terreno. A ver si os da, pues, ese 0,021. ¿Vale? Bueno, no es mucho, es media orilla, ¿vale? Entonces,